Mi nombre es Vidal Velázquez Lisset del grupo Módulo 14, Campus 4, Generación 20, Grupo 050. Mi facilitadora es la doctora Gabriela Ramírez Sánchez. Este es el módulo 14 que se llama Universo Natural en la actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Átomo es la partícula más pequeña que constituye la materia. La palabra átomo proviene del griego antiguo atomón, que significa sin división, y fue acuñada por los primeros filósofos en teorizar sobre la composición de las cosas, es decir, las partículas elementales del universo. Uno de los principales precursores del átomo fue Demócrito, quien partió una roca hasta hacerla polvo y mostrar que aún así quedan partículas muy pequeñas, a las cuales llamó átomo. Sin embargo, esas teorías se perdieron, puesto que todos los antiguos filósofos creían que la materia estaba formada por los 4 elementos, que es tierra, aire, fuego y agua. El modelo atómico de Dalton nos habla de ciertos principios, como que toda la materia está hecha de átomos. Absolutamente todo lo que conocemos está hecho de átomos, tanto en la Tierra como en el universo conocido. Cada uno de los elementos está hecho de átomos. 2. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. 3. Los átomos de un elemento dado son idénticos. Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa y las mismas características. 4. Los átomos de diferentes elementos varían en masa y propiedades. Es decir, cada elemento tiene átomos de características y masas diferentes. 5. Los compuestos están formados por una combinación de 2 o más tipos diferentes de átomos. Un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos, combinados y en las mismas proporciones. Una conclusión de pensar que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia fue visualizarlos como esferas sólidas y duras, por lo que muchas de sus presentaciones las hizo con modelos hechos con bolas de madera, lo que le dio el nombre de modelo de bola de billar. En el modelo atómico de Thomson tiene 4 puntos. Thomson descubrió los electrones a través de sus experimentos con tubos de rayos catódicos. En su modelo, el átomo está formado por electrones de carga negativa incrustados en una esfera de carga positiva como en un pudín de pasas. Los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo. Y el átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Según el modelo atómico de Thomson, el átomo consiste en electrones colocados en una sola capa cargada positivamente, que compensa las cargas eléctricamente negativas de los electrones. El modelo atómico propuesto por Rutherford tenía características que se han mantenido incluso en modelos posteriores, como son: 1. La concentración de la mayoría de la materia en un volumen pequeño en comparación con el tamaño atómico, es decir, un núcleo atómico. Y 2. La presencia de electrones que giran alrededor del núcleo atómico. Rutherford no dijo nada sobre el posible movimiento de los electrones, también porque sabía que su revolución alrededor del núcleo central provocaría la emisión de ondas electromagnéticas. Sin embargo, a partir de su descripción, comenzó a representar el átomo con el núcleo en el centro y los electrones en órbita alrededor de él, como los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Debido a esta representación en particular, se le conoció como modelo planetario.
El modelo de Bohr establece que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas, en que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. En 1913, Bohr propuso la teoría de Bohr utilizando las líneas espectrales del átomo de hidrógeno y la teoría cuántica de Planck. A la luz de esta información, los postulados de Bohr se pueden resumir de la siguiente manera. Los electrones de un átomo se mueven en órbitas a cierta distancia del núcleo. Cada estado estable tiene una energía constante. A cualquier nivel energético estable, el electrón se mueve en una órbita circular. Estas órbitas se denominan niveles de energía o capas. Mientras el electrón está en uno de sus estados estacionarios, el átomo no emite luz. Sin embargo, cuando pasa de un nivel de energía alto a un nivel de energía más bajo, emite unos cuantos de luz igual a la diferencia de energía entre los niveles. Los niveles estables en los que es posible el movimiento de electrones se designan con las letras de la K a la Q. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenida que después se tienen que liberar y por esa razón el electrón va saltando de una órbita a otra hasta llegar a una que tenga espacio y nivel adecuado. Las diferencias entre los cuatro modelos atómicos, el de Dalton y el de Thomson, no tienen un núcleo. En el de Dalton, el átomo es la última partícula que queda de cualquier cosa, mientras que en el de Thomson, el átomo tiene carga positiva y tiene incrustadas cargas negativas. En el de Rutherford y Bohr cuentan con un núcleo y tienen órbitas con electrones girando a su alrededor. Los electrones están girando alrededor del núcleo en lugar de estar pegados al átomo. En el de Bohr se estudia el movimiento de dichos electrones. En el de Rutherford los electrones están distribuidos en las órbitas y no hay un número específico de ellos, mientras que en el de Bohr sí están distribuidos de manera específica en las órbitas. Una reacción química es un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias, llamadas reactivos, transforman su composición para formar una o más sustancias nuevas, llamadas productos, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso. Una ecuación química se utiliza para representar simbólicamente las reacciones químicas, como en el siguiente ejemplo. Las sustancias que se encuentran del lado izquierdo de la flecha se llaman reactivos. La flecha significa produce. Las sustancias que se encuentran a la derecha de la flecha se llaman productos. El coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de la fórmula. Representa el número de moléculas que hay de la sustancia. Los coeficiente 1 no se escriben. El subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos. Representa el número de átomos que hay en una molécula. Los subíndices 1 no se escriben. Hay cuatro tipos de reacciones químicas, que son síntesis, descomposición, simple sustitución y doble sustitución. La de síntesis es cuando una sustancia A reacciona con una sustancia B para formar una sustancia aún más compleja, que es A y B. La de descomposición es cuando una sustancia compleja A y B se separa en sustancias simples A más B. La de simple sustitución es cuando uno de los componentes de una sustancia es sustituido por otro elemento. A más BC produce AC más B. La de doble sustitución es cuando dos sustancias intercambian elementos para formar dos sustancias nuevas. AB más CD que producen AD más CB. Enlaces químicos. Un enlace químico es una fuerza que une los átomos para formar compuestos. Hay enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. En el enlace iónico, uno de los átomos que participa en el enlace cede electrones formando un catión, es decir, un átomo con carga positiva, y el que recibe el electrón forma un anión, es decir, un átomo con carga negativa. El enlace se establece por la atracción electrostática entre el catión y el anión. Esta capacidad de donar o ceder electrones depende de la electronegatividad de cada átomo. En el enlace covalente, los átomos comparten los electrones. Ocurre en átomos de enlaces no metálicos. En el enlace metálico,
que ocurre entre átomos de metales, los cuales pierden electrones de sus capas externas y forman una nube electrónica llamada mar de electrones, que mantiene unidos a los núcleos atómicos entre sí. Se representan en compuestos con alta conductividad eléctrica y térmica. Para concluir, el átomo es la parte más pequeña de las cosas y este a su vez tiene un núcleo con cargas positivas y atrae electrones o cargas negativas, que hace posible las reacciones químicas mediante diferentes tipos. Es decir, las sustancias pueden mezclarse y formar nuevos compuestos, y esto lo sabemos gracias a las ecuaciones químicas. El átomo es lo que le da origen a las cosas.